Bien, para el taller número 6, que nos tocó como tema realizar un arranque con resistencia estatórica, se llevó a cabo un arranque, ¿no? En sí que involucraba motor y también la resistencia estatórica, ¿no? Para comprender bien este tema hay que tener en cuenta que los motores eléctricos, especialmente los de inducción trifásico, ¿no? Requieren una gran cantidad de corriente en el momento del arranque, ¿no? Esta corriente puede ser de 5 o hasta 7 veces mayor que la corriente nominal, ¿no? Del motor, lo cual esto puede provocar caídas de tensión, desgastes prematuros en los componentes, lo cual pueden afectar a los equipos conectados o también a la red, ¿no? En general. Y por ese motivo es lo que se utilizan sistemas de arranque suaves, ¿no? Que permitan en sí mitigar la corriente inicial en este caso ya mitigan la corriente, ¿no? Inicial sin comprometer el par de arranque motor, ¿no? Y ahí es donde entra el arrancador con resistencias estatóricas, ¿no? Para eso es lo que se hace en sí este circuito, ¿no? Bien, entonces teniendo en cuenta el arrancador con resistencias estatóricas, se tiene que tener en cuenta que es un método, ¿no? de arranque tradicional que se utiliza para reducir en sí la corriente del arranque, ¿no? Recuerdan que antes les mencioné que el arranque puede ser desde a 5 a 7 veces mayor la corriente nominal del motor, ¿no? Entonces lo que hace la resistencia estatórica es reducir este corriente de arranque, ¿no? Eh, en ese caso, en un motor, ¿no? De inducción. Este tipo de arranque consiste en insertar, ¿no? Como podemos ver acá, las resistencias estatóricas, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta que, también que estas resistencias limitan la corriente de entrada, ¿no? Y reducen el par de arranque. Por otro lado, también se pudo observar, ¿no? Que la corriente, perdón, que la velocidad, ¿no? Afecta al motor, más no a la resistencia, ¿no? Pero podemos ver también que la resistencia se logra calentar, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Esos errores se podría decir que son errores, ¿no? Pero en sí no sería el término específico, ¿no? Lo que pasa es que existen mínimas corrientes, ¿no? O fugas de corriente, ¿no? Que ya logran convertirse se disipan ya como calentura, ¿no? Y por eso es lo que se puede ver la calentura, ¿no? Se puede ver cierto grado de calentura en las resistencias, ¿no? Por otro lado, en este momento voy a explicar el funcionamiento de nuestro circuito, ¿no? Como podemos ver, primero energizamos el circuito de mando, que aquí la luz roja ya nos está indicando ya que está energizado, ¿no? Subimos el interruptor general y presionamos el pulsador de marcha. Como podemos ver, arranca a una velocidad, ¿no? Y va a pasar un cierto tiempo, ¿no? En la cual va a mantener, ¿no? Este tiempo. Y como podemos ver, aquí cambió de luz azul a luz amarilla, ¿no? En la cual nos indica que ya cambió ya su velocidad. Entonces, esto es prácticamente nuestro circuito, ¿no? Nuestro circuito con resistencias estatóricas. A continuación, voy a pasar a explicar lo que hicimos en el taller. Eh, Como podemos ver acá, es importante tener en cuenta que siempre vamos a tener fallas en el circuito, ¿no? Ya sea por una mala conexión o un falso contacto que pueda haber, ¿no? Para eso utilizamos siempre el multímetro y podemos verificar, ¿no? Si es que hay tensión o no hay tensión. Y como podemos ver aquí, vamos a energizar la fuente, ¿no?
una vez energizada la fuente, nuestro circuito ya está ya energizado, ¿no? Como ya está subido el interruptor termomagnético, presionamos el pulsador de marcha y podemos ver que nuestro motor está girando, ¿no? Correctamente, ¿no? A una velocidad, ¿no? Pasado cierto tiempo, eh, el, con el, con el temporizador va a cambiar de velocidad, ¿no? Como podemos ver, como podemos observar, se cambia la velocidad, ¿no? Eso es en sí el funcionamiento de nuestro circuito, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como podemos ver ahí, las resistencias se están conectando en serie, ¿no? Con los devanados del estator del motor. Esto se hace para que se eliminen el circuito una vez que el motor alcance una velocidad determinada, ¿no? Y permita un arranque suave sin interrupciones de tensión, ¿no? Eso es lo que se quiere en sí lograr, ¿no? Pero todo circuito tiene que tener siempre una aplicación, ¿no? Y ustedes se preguntarán dónde se puede aplicar este circuito, ¿no? Este circuito en sí se lo ve siempre en la vida real, ¿no? Se ve mucho en la aplicación diaria, ¿no? Donde, por ejemplo, en los ascensores, ¿no? En las máquinas industriales, ¿no? Para, ya sea maquinarias para madera y máquinas tensoras, ¿no? En estos casos, un arranque suave es muy crucial, ¿no? Para evitar tirones que puedan romper o dañar en sí el material con el que se trabaja, ¿no? Por otro lado, también se utilizan en equipos de bombeo o ventilación, ¿no? Por ejemplo, en bombeos se usan en grandes bombas centrífugas y ventiladores industriales, ¿no? Por otro lado, también los compresores de refrigeración y de pistón, donde el arranque con carga es significativo, ¿no? Para estas aplicaciones en estos dispositivos y circuitos. Aunque el arranque con resistencia estatórica es muy común, se podría decir, ¿no? Ofrece una forma suave de poner en marcha un motor, presenta varias desventajas importantes que limitan su uso, ¿no? Por ejemplo, como los mencioné anteriormente, la gran pérdida de energía y calor, ¿no? Durante el arranque, la energía se disipa en la resistencia en forma de calor, como mencioné anteriormente. Esto no solo es una pérdida de eficiencia, sino que también requiere que las resistencias sean lo suficiente grandes para soportar el calor, ¿no? Generado en este corto periodo. Por otro lado, también la reducción significativa del par de arranque, ¿no? Como sabemos, el par de arranque del motor es proporcional al cuadro de la tensión aplicada. Entonces, al reducir la tensión con las resistencias, el par de arranque también se reduce drásticamente, ¿no? Entonces, lo que puede ser, entonces esto puede ser en sí un problema para máquinas que requieran un alto par para comenzar a moverse, ¿no? Esto lo hace inadecuado para motores de acción que accionan, ¿no? Cargas pesadas o con alta inercia, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el costo y la complejidad del sistema, ¿no? El sistema requiere en sí resistencias de potencia y un contactor que puede, de puenteo, como podemos ver en el circuito, adicional, ¿no? Ya, lo que aumenta el costo y el tamaño también y la complejidad del circuito de arranque. En este caso, la complejidad del circuito de arranque en comparación con un arranque directo que es mucho más simple, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que al ser con resistencias estatóricas hay muchas limitaciones de ajustes, ¿no? A diferencia de otros métodos, con los arrancadores suaves o los variadores de frecuencia, el arranque con resistencias estatóricas ofrece un control limitado sobre la velocidad y el par durante durante la aceleración, ¿no? Solo permite uno o varios pasos de reducción de tensión, ¿no? Lo que puede no ser suficiente para todas en sí las aplicaciones que requiera un circuito completo, ¿no?
Bien, esto sería todo mi explicación. Muchas gracias por su atención. Espero que les sirva.